Señores, el día de hoy, pues estamos festejando junto con el SAT, pues alguna especie de descanso. Nosotros como aduaneros, que nos dedicamos un poco a la defensa de aduanera en cuanto a litigios, en cuanto a auditorías que pudiera tener alguno de nuestros clientes, nos encontramos el día de hoy bajo una especie de semana, bueno, 2 semanas, ¿verdad? 2 semanas de descanso, 2 semanas de que podemos estar descansando en cuanto por las vacaciones del SAT, señores. Las vacaciones del SAT. No sé si ya por ahí estuvieron viendo las publicaciones que tuvimos en las pasadas semanas. En las pasadas semanas, el día, bueno, en particular el día jueves, por último día de que trabajaron o que elaboraron las empresas como, bueno, las empresas, el SAT, que también laboró el ¿quién más? Economía, desgraciadamente en la tramitología, pero bueno, lo importante es el SAT, aduanas y los tribunales, bueno, y Prodecon también se fue de vacaciones estos días para poder trabajar sin, o que nos pudieran dar esta especie de vacaciones y de podernos poner al 100% con los pendientes, ¿verdad? Bueno, puntualmente, ¿qué es lo que sigue? Recuerden que nos quedamos y que terminamos de ver las operaciones, no sé si se acuerdan, las operaciones virtuales. Estuvimos viendo un par de temas interesantes la semana pasada. Operaciones con CTM, ¿verdad? También estuvimos por ahí platicando y hablando de estos temas. Y si no me equivoco, también estuvimos platicando del 303, ahora 2.5 del TMEC, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Creo que nos faltó como conclusión hablar del programa PROSEC. Hablar del programa PROSEC, si bien en nuestra plataforma tenemos un video que habla de PROSEC, de cómo encontrar tus aranceles, cómo encontrar tu sector, brincar del artículo 5 al artículo cuarto, del artículo cuarto al 3, encontrar los sectores, encontrar el tema, los criterios de reglas octavas, bla, bla, bla. El día de hoy, como una parte que es muy importante, entender cómo el PROSEC juega una parte esencial en este mundo de IMEX, ¿no? Porque, y ahí hay que recordar, ¿no? Con las bases que hemos platicado, los primeros artículos que nosotros vimos o las primeras bases era, oye, cuando tienes un PROSEC o cuando tramitas tu IMEX, el tema simultáneo de que te entreguen un PROSEC va a ser instantáneo, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando, y eso hay que dejarlo muy, muy, muy claro, siempre y cuando este programa PROSEC te lo van a dar, entendiendo que seas una IMEX industrial y que exista tu sector, ¿verdad? Tu sector al cual vas a pertenecer y te lo van a poder otorgar. Eso quiero que quede muy, muy claro. Ahora, se entrega de forma simultánea. Uno de los beneficios de IMEX deriva del mismo decreto es el no pagar arancel. El no pagar arancel, encontramos en este tema con una forma de pago 5 temporal, ¿verdad? Entonces dices, oye Alberto, entonces, ¿por qué voy a usar el PROSEC? Pues si de antemano el IMEX ya me dijo que no paga arancel. Bueno, acuérdate en la clase pasada cómo estuvimos viendo un par de temas donde si tú importas mercancía que propiamente no es del TEMEC, cuando tú retornes con destino a TEMEC, tendrás que pagar el arancel que determinaste con forma de pago 5, ¿verdad? Por tal motivo, se vuelve súper esencial tener que pagar este arancel. Ahora, punto interesantísimo. Para el siguiente punto tenemos que ver, a ver, PROSEC, ok. Entonces, el PROSEC me va a servir para generar una especie de estrategia, entender el PROSEC, para que si yo estoy inmerso en este pago del arancel, porque mi mercancía va con destino a Estados Unidos o Canadá, tengo que buscar cómo reducir el 35% que tenemos en la tarifa al 0%.
Las estrategias principales para reducir este arancel, pues básicamente son los siguientes. Uno, importar de un país con el que tenemos tratado, utilizar tu programa PROSEC o, en su caso, brincar una regla octava si tienes PROSEC. Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, recuerdo, en esencial, en la plataforma no podemos ahondar ni no podemos hablar un curso de tratados ni un curso de proce completo porque ya los tenemos en la plataforma, ¿vale? Aquí es donde yo te recomiendo, oye, termina esta sesión, revisa la programación, revisa tu agenda y ahí agenda un par de días para que puedas tomar. Los cursos no son más de 2 horas. No te creas, el de tratados sí son 2 sesiones, para que puedas ver los tratados, los acuerdos con México que tiene parte, la forma de que tu proveedor te pueda entregar el origen, ya sea con certificado, ya sea con certificación, ya sea con leyenda, ya sea con exportador autorizado, bla, bla, bla. ¿Vale? Entonces, derivado de esto, siempre hay que hacer pues, un rompecabezas uniendo y poder utilizar, oye, tengo un pedimento que tiene 3 partidas, imagínate. En la primera, voy a aplicar un certificado de origen. En la segunda, una fracción que se encontraba en PROSEC. Y en la tercera partida del pedimento, una regla octava. Alberto, ¿puedo utilizar las tres en un pedimento? Totalmente. Por eso pongo una figura de un rompecabezas, ya que tú vas uniendo las piezas importantes para poder, o las estrategias importantes para que tú puedas generar una importación con la disminución del arancel. ¿Vale? Ahora, ¿qué tenemos que ver? ¿Cómo tenemos que analizar el PROSEC? Eh, ok, el PROSEC lo vamos a entender que es un programa, te voy a hablar un poco de su historia. Es un programa que fue publicado en el 2002, en aquellos años, por el expresidente Vicente Fox, donde Vicente Fox buscaba mejorar la competitividad. Entonces, nos dimos cuenta o se dio cuenta el gobierno federal que los productores estaban compitiendo contra comercializadores. Entonces, los productores que buscaban generar trabajo, competitividad en México, podían verse perjudicados porque las mercancías que eran sus materias primas tenían arancel. Los productores, personas morales, ¿vale? Que es al mundo que vamos a ir. Pero los comercializadores importaban la mercancía y pagaban un arancel. Entonces, recuerda que la naturaleza del arancel, si lo comparamos con el IVA, yo pongo muy claro un ejemplo, o casi siempre a lo mejor ya lo escuchaste, donde vamos al lado, llega un contenedor, un pantalón de mezclilla que cuesta 100 pesos, que le tienes que sumar 10 pesos del flete, 10 pesos de algún seguro, de 10 pesos de un embalaje, todo eso se suma al valor en aduana, ¿verdad? Ya son 130 pesos y sobre eso tenemos que calcularle el 10% del arancel, otros 13 pesos. Entonces ya ahí sí nos da una suma más o menos de casi 150 pesos. Con esos 13 pesos, 14 pesos de arancel por el valor en aduana, ¿te acuerdas? Que es como se calcula. Ah, y después de sumar todo eso, hay que calcular el DTA, bla, 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 y sumar el IVA. ¿Verdad? Entonces, el IVA va a ser el IVA de 150 pesos. Vamos a ponerle una cantidad, son 16, son 8, son 24 pesos. Si no me lo crees, hazlo ahí en tu calculadora. Son 20 pesos de IVA, ¿vale? 24 pesos de IVA y 13 pesos de arancel, ¿va? Más o menos, más o menos. Ahora, cuando tú vas a comprar tu pantalón a Liverpool, que ya hoy alguien ya lo importó, alguien ya pagó este impuesto general de importación, y tú ves la factura y en la factura ves 150 pesos más IVA. Tú pagas el IVA y le dices a tu contador, oye contador, pague este pantalón, por favor, acredítame el IVA, ¿verdad? Son estos 150 pesos o estos 24 pesos de IVA. Y el IVA se va viendo un tema de acreditamiento que pasa de uno a otro. Dicen que el consumidor final es el que lo termina pagando, es de uno a otro, a otro, a otro, a otro. Por eso es un impuesto al consumo. Pero el arancel no. El arancel tuvo una naturaleza de un costo. Por eso te ponía el ejemplo del flete, del embalaje, del seguro. Todo eso se vuelve un costo. ¿Me explico? Todo eso se vuelve un costo.
Y al momento de verse un costo, y al momento de verse un costo, pierde una competitividad. Es un gasto que el importador, el productor no lo va a consumir, no lo va a absorber y lo va a pasar a su cliente final, ¿verdad? Esto, más mi ganancia, bla, bla. ¿Vale? Entonces, para que todos estemos en el mismo canal. Ahora, ¿qué más tengo que ver? ¿Qué más tengo que ver en este sentido? Ese es uno. Número dos. En el 2002, gobierno federal se da cuenta que existe esta problemática. El productor y el comercializador tenían los mismos costos. Entonces dice Proceq, oye, voy a buscar importar mercancía, voy a buscar importar mercancía, voy a buscar que el productor reduzca y no pague el arancel en la importación. Entonces, voy a publicar distintos sectores, que es el artículo tercero del decreto, distintos sectores en los cuales tú como productor podrás ver si encajas en uno. Hay uno que hay mercancías diversas, ¿no? Pero como que es el famoso 99 de tarifa, ¿no? Del el demás. Pero, ojo, que quede muy claro este tema. Después de esto, buscaron adecuarlo a ciertos productos, no a ciertos sectores. Cada sector va a tener fracciones arancelarias, es decir, yo economía presumo que ciertos productos terminados tú tienes permitido hacer, ¿vale? Entonces, está el sector, está tu fracción arancelaria de producto terminado, y si vas coincidiendo en ambos, el tercer paso, bueno, ya no el tercero, sino ya serían los beneficios, es que en base a unas tablas de Excel que se publican. Denme un segundito, debo tener aquí las tasas. Estos archivitos de Excel son tablas. Te digo, eh, todo esto tú ya lo puedes visualizar en el curso de Prosec, ¿vale? Te dice, a ver, de todos los sectores, este ya es el artículo 5, ¿vale? Donde vamos a encontrar las materias primas que vamos a tener en la preferencia. Te dice, a ver, en la industria eléctrica, si nosotros o encuentras tu fracción arancelaria, vas a tener un arancel. Básicamente es decir, a ver, tú tienes un producto terminado, que lo vas a encontrar en las tablas del artículo 4, que es muy parecida a esta tabla. Si tú caes ahí, quiere decir que todas las materias primas que te voy a enlistar a continuación están permitidas a usar en tu sector. Ya no ocupas ampliación. Aquí no se llama ampliaciones como IMEX, ¿verdad? Tú tienes el sector habilitado y tienes todas las fracciones arancelarias de este sector. Pero para tener habilitado el sector, debiste haber tenido anteriormente eh, este vínculo entre el artículo 3 y el 4. Sector madera y producto terminado, un sillón. Sector calzado y producto terminado, un zapato, ¿verdad? No es decir que produces telas. Textil. En textil hay tres sectores. Hay de ropa, hay de ropa de mueble, ropa de cama, bla, bla. Son tres sectores. Sí, porque es un mundo. Industria del juguete. Entonces, ya cuando tienes el artículo 3 y el 4 habilitado y tramitado tu programa a tu sector, puedes revisar que tienes todos. Por ejemplo, en la industria eléctrica no tiene habilitado materiales vegetales, ¿verdad? Pues sería ilógico. Pero bueno, en del lado izquierdo vamos a tener el listado de fracciones arancelarias que están en los distintos. Entonces, como si fuera un mapa cartesiano, como en la primaria, tienes que ir a elegir, a buscar tu fracción arancelaria para ver si la tienes. Por ejemplo, acá podemos ver ciertas mercancías ya habilitadas para el sector eléctrico, ¿verdad? Si alguien me dice, oye Alberto, yo soy del sector eléctrico, quiero que filtres todas y podemos hacer un ejemplo, claro. Pero ven, entonces tú a nivel mapa cartesiano, oye Alberto, no encuentro la fracción aquí, no está negociada. Es que mi fracción es que nadie le importa, no está negociada, pero ahorita la vamos a platicar porque para eso existe el decreto PROSEC, ¿verdad? Entonces quiero que vaya quedando claro que este mapa, sectorización,
de fracciones arancelarias de entrada de mercancía están derivado de el beneficio de cada uno de los sectores, ¿no? Sería ilógico que alguien, por ejemplo, ¿quiénes son los más chiqueados? Siempre hay uno, es el tema del sector automotriz, ¿vale? Son los que tienen mayor parte, pero mira, vamos a hacer algo que yo hago muy rápido, filtro, quito vacías, y son todas estas fracciones que están en esta columna, ¿vale? Todas estas fracciones están habilitadas para el sector automotriz, ¿vale? Entonces, ¿qué ocuparías? Pues entregarle tu oficio de autorización al agente aduanal, que el agente aduanal plasme tus famosos identificadores, PP y PS a nivel partida para que lo pueda generar. Oye, Alberto, pero ¿qué crees? Esta mercancía no la voy a exportar. Bueno, recuerda que el programa PROSEC no busca la competitividad de exportación. Para eso es el programa IMEX, ¿vale? Altamente exportadora. El programa IMEX es el programa PROSEC que va enfocado a productores que buscan una competitividad. De hecho, nosotros tenemos un par de clientes que en unas auditorías que realizamos detectamos que estaban pagando mucho arancel, hicimos cruce de información de la fracción arancelaria del pedimento de exportación con la materia prima y en un área de mejora, en un área de recomendación, les entregamos un análisis del arancel que se podían ahorrar derivado de un programa PROSEC, ¿no? Ya, tuvieron a bien tramitar el programa PROSEC, pero no son IMEX, ¿eh? Ahorita ya están en búsqueda de ese programa, pero en un principio no eran IMEX ni PROSEC y simplemente estaban contentos con la importación y el pago del arancel, sin darse cuenta que si ya son competitivos, imagínate lo que logra ser competitivo. Ahora este tema se vuelve muy atractivo, demasiado atractivo, fíjense, por el tema, todo este tema de amenazas de Trump. Y en verdad, porque es una forma en que tú puedes garantizar un precio justo si tú fueras a exportar a Estados Unidos. Porque imagínate, pagas el arancel aquí y después exportas sin certificado de origen y todavía pagas el arancel allá. Es una locura, ¿no? El costo del producto se hace doble o triple. Pues no tiene caso. Por esa razón, yo recomiendo aplicar ese beneficio. Ok, programa PROSEC. Eh, ¿Qué pasa si me dijiste que no encontrabas tu fracción arancelaria en este lista? Bueno, la verdad es que algo muy sencillo. El programa PROSEC tiene un hijito que se llama regla octava. Regla octava te va a servir, es un permiso que se tramita a Secretaría de Economía para tu programa PROSEC. Si no tienes PROSEC, no lo puedes tramitar. Busca la disminución de ese arancel. Si tú ves aquí, hay mercancías que no se encuentran exentas, ¿verdad? Que tienen el 5%, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría en estos dos supuestos? Que no se disminuyó por completo y que aparte no se encuentra. En ambos casos, tú puedes correr con economía y decirle, oye, economía, no seas malito, regálame un permiso de regla octava y disminúyeme el arancel exento. Este permiso está sujeto a aprobación, ¿vale? Te dice, a ver, reducción de aranceles. Y la justificación de esta regla octava tiene que ser inexistencia o insuficiencia de producción nacional. En este caso, tú tienes que demostrarle a la economía que en México no hay calidad o no hay el producto. No te preocupes, tú propiamente no tienes que hacer el estudio lo hace economía. Economía, cuando tú le justificas que no hay producción nacional, ellos en sus sistemas, en sus bases de datos, no lo queramos hacer tonto, no lo hacemos quizás tonto en otras cosas porque economía está, la verdad es que es, ahorita está batallando muchísimo con trámites, con permisos automáticos, trámites IMEX, trámites PROSEC.
respuesta de 20, 80, 100, 120 días hábiles. Es más difícil obtener un IMEX que una certificación y hace 4 años era al revés. No, no, no se crean, no, ya pasaron más de 4. Desde el 2019, con su famosa fe de hechos y esa concentración de IMEX en Ciudad de México, se volvió una locura. Pero bueno, regresando con este tema. Hoy encontramos que tenemos inexistencia. Cuando tú justifiques economía, ellos se van a meter a revisar las bases de datos y pueden detectar que en alguna cámara, en alguna empresa, en algún sector del país, en alguna región del país, se produce la materia prima. Y te va a decir, no, no te lo puedo entregar porque este producto que tú deseas importar se genera y se produce en tal escala, en tal domicilio, con tal empresa. Ve y cotízale a él, ¿no? Ellos con afán de no amolar la rama de producción nacional, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a decirlo. Punto y aparte, ahorita regresamos con este tema. ¿Qué pasa con este sector? La otra es que ellos efectivamente no encuentran esa producción nacional y efectivamente te entreguen. Oye, Alberto, esa fue en el concepto de la inexistencia, pero en la insuficiencia del tema, ¿qué pasaría si esta empresa es parte de un monopolio y no te quiere vender materia prima? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si esta empresa dice, pues yo, mi producción está topada a 100 metros cuadrados, a 100 kilogramos, a 1000 toneladas y me rebasa mi producción? No puedo surtirte. Con todo eso, le llaman mesa de proveeduría. Con todos esos puntos, tu empresa puedes lograr obtener un beneficio y justificar que no hayan tenido esa insuficiencia y tramitar tu regla octava. ¿Vale? Todo esto que te estoy mencionando es un régimen definitivo. La importación de mercancía temporal no aplica bajo este supuesto, ya que te tendrías que ir al supuesto de cumplir con obligaciones comerciales en mercados internacionales. Ahí hasta hace, no voy a regresar, bueno, hasta hace 2 años, 2024, abril 2024, cuando salió el aumento de aranceles y la modificación del anexo 2 del decreto IMEX, no sé si se acuerdan, que pasaron de unas mercancías en régimen, perdón, unas mercancías sensibles del anexo 2 en el sector textil pasaron a ser parte del anexo 1 del decreto, que como lo habíamos platicado, el anexo 1 son mercancías prohibidas. Entonces se generó todo un borlote. Entonces, al momento de que se genera todo este movimiento, prohíben las reglas optadas temporales para las mercancías sensibles enlistadas en el anexo 2 del decreto IMEX. Por tal motivo, solamente vas a poder importar mercancía al amparo de la regla octava, cualquier otra que no sea sensible ni prohibida. Las reglas octavas temporales, la verdad es que el requisito es muy simple y ambas reglas octavas se van a autorizar por volumen y tiempo, ¿verdad? Un año y tendrás que utilizarla dentro de ese año, pudiendo prorrogar la regla octava, ¿vale? Pudiendo prorrogar la regla octava, ¿vale? No sé si alguien aquí en la mesa de los que nos acompañan hayan tenido problemas con todo este tema de reglas octavas, que se les complicó, que no me llegó, que Alberto, yo tengo que pagar el arancel porque la mercancía pues viene etiquetada, bla, bla, bla. Bueno, aquellas empresas, nosotros hicimos un proyecto interesante donde vimos que ciertas empresas que se amparaban mucho en regla octava sensible, que ya no pueden importar, aquellas empresas les hicimos un análisis en base a la excepción del pago del 303. Si bien el tema que vimos a finalizar la sesión pasada, engloba todo, es decir, mercancía que se requiere exportar, ¿vale? Mercancía que se requiere exportar. Con destino a Temec, pero que no tengo que pagar ese arancel, ¿cómo le hago? Bueno, lo atractivo es exportar con certificado de origen, para que sea una excepción y que el arancel, aún teniendo forma de pago 5 no lo pagues, ¿verdad? Por esta exigencia. Entonces, les digo, en verdad, todo es una estrategia, todo es una estrategia.
pero déjame decirte que si la estrategia no la plasmaste correctamente desde un inicio, va a ser muy difícil rastrear. ¿Te acuerdas que una de las estrategias también para no pago del arancel es pedirle el pedimento de importación a tu cliente en Estados Unidos y que este pedimento de importación haya pagado una tasa mayor? Bueno, pagando una tasa mayor, nos encontramos eso, ¿vale? Entonces, listo, señores. Vamos a ver, GNB. Es que el tema de maquila es muy amplio para no quedarnos a la mitad. Les voy a platicar un poco de lo que vamos a ver el próximo martes. Creo que es un tema bastante atractivo para ustedes. Les voy a platicar. Fíjense que en equipo desarrollamos una dinámica muy interesante que vamos a poder observar la próxima sesión, que se llama el tema de caso práctico, ¿vale? Vamos a revisar casos prácticos que los pudimos resolver. El primero de ellos, y vamos a empezar y vamos a iniciar con los domicilios IMEX. Estos domicilios IMEX, que cuando tú tienes un cambio o deseas ampliar, voy a hablar primero de la ampliación del domicilio, ¿no? ¿Qué pasó con la ampliación de domicilio en la modificación del 9 de mayo del 2022, cuando entre el 2019 al 22 tenías que tramitar una fe de hechos? Y antes del 2019 era un aviso, tenía la naturaleza de un aviso, imagínate. Ya después se hizo un trámite con fe de hechos. Después el 9 de mayo se elimina la fe de hechos, pero ya no queda como un aviso, queda como un trámite, ¿vale? Y entonces, cuando tú tramitas la ampliación y después te mudas, ¿qué pasa con los domicilios anteriores? ¿Los diste de baja? ¿No los diste de baja? ¿Dónde los puedo dar de baja? Está atractivo ese esquema. La verdad es que suena muy interesante y lo platicaba ayer justamente con un cliente de esta sesión, ya que yo les comentaba, la verdad es que hay temas complicados en el manejo de los domicilios, pero creo que es más complicado el manejo del anexo 24 y el anexo 30, por darte un ejemplo. Entonces creo que merece más esforzarnos por lograr el cumplimiento de tu anexo y de tu software del anexo 24 y 30 que en el tema de los domicilios. El tema de los domicilios, nosotros los detectamos hasta que hacemos la auditoría, ¿verdad? Y ahí estamos todos. Y de repente un cliente me dice, oye, tengo una visita y me están observando estos 15 domicilios. Y yo nada más, Alberto, yo nada más estoy en tres. Le digo, sí, pero por tu paso de varios domicilios, fuiste dándolos de alta y nunca los diste de baja, ¿no? Entonces, porque anteriormente era muy fácil ampliar un domicilio. ¿Vale? Entonces, suena interesante que lo podamos ver de la forma de resolverlo, más que el tema de la práctica, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, yo te diría, oye, Alberto, pues hablas muy bonito, que, que este rompecabezas, bla, 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 pero realmente, pues me dejas a la mitad y esa es una naturaleza de los, quizás de los que capacitamos. Por eso estamos implementando esta modalidad para ustedes de que puedan ver un poco más casos prácticos para que ustedes mismos o los que estén interesados por sí mismos lo puedan realizar. O quizás en alguna tarea poder saber que estoy mal en cierta situación para poderlo yo resolver. Número uno. Número uno. eh, el decreto Maquila, ya lo vimos, se derogó en el 2006. Después se eliminó del artículo 33 del decreto IMEX. Y tienes que hacer un cálculo del 5.7 o 6.2 al amparo del ISR. Ah, sí, o sea, qué padre, Alberto, ya me dijiste que existe y creo que con la habilidad, pues que me da una carrera con perfil de comercio interior, tú me estás hablando de beneficios de impuestos internos, pues qué padre, ¿no? Pues para mi argot, para mi acervo cultural, pues ya lo sé, pero pues yo me gustaría saber cómo lo aplicas, cómo haces ese cálculo, cómo lo aterrizas. Entonces, realmente creo que en esa dinámica
que ustedes esperan un poco más sobre el asesor, el consultor, que no solamente les dé la semilla o la pequeña probadita de la paleta para que le compren el producto, realmente, porque a veces, no estoy pecando, no estoy, pero realmente a veces caemos en esa situación. Entonces, con esa intención, queremos hacer esa partícipes que ustedes puedan decir, ay, ok, ok. No, pues mejor pues si la empresa ya la está haciendo mal, ¿por qué me espero a hablarles si yo ya estoy viendo cómo se hace, ¿no? Porque realmente el área de cumplimiento de IMEX, les voy a ser sincero, el área de auditoría de IMEX, el área de importación, de exportación, de certificación del programa IMEX, de los beneficios, realmente o sea, es muy fácil con esos casos prácticos que se te quede grabado más de lo que estamos viendo ahorita. Porque si bien yo te dije que todos los domicilios tienen que estar registrados, ¿cómo los puedes registrar? ¿Cómo es la dinámica en Busem? ¿Cómo puedo ingresar a revisarlo? ¿Por qué cambió? ¿Qué naturaleza cambió? ¿Cómo resolviste un caso? Me explico, a lo mejor yo caigo en el mismo de donde el SAT no tengo habilitado ese domicilio y no, el SAT no aparece en Busem y de Busem me vuelvo loco y lo subo a mesa de ayuda no sabe qué decirme, le mando las famosas casos de aclaración al SAT y tampoco me sabe cómo decir. Entonces, si bien nosotros ya pasamos por distintos esquemas y distintos casos donde se nos complicó, quizás de esa forma nosotros lograríamos ayudarte para que tu empresa, tu participante puedas estar más al tanto de ese tema. Entonces, le sugiero, la verdad es que vamos a, varios de esos casos prácticos van a estar en nuestra plataforma, en YouTube, etcétera, etcétera, para que ustedes los puedan consultar y los puedan resolver dentro de su empresa, ¿no? Entonces, señores, pues bajo esa misma dinámica, pues vamos a iniciar, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo práctico, de hacerlo, de que lo puedan digerir para que ustedes lo puedan eh, aterrizar. Si no, de todos modos, algún día llegaremos a un caso práctico de Maquila, donde invitaremos a un fiscalista que nos pueda apoyar en cómo aterrizar esto dentro de los contratos, que es uno de los principales requisitos para hacer Maquila, como también en las declaraciones mensuales de impuestos, ¿verdad? Los trámites que tenemos que hacer ante el SAT para hacer Maquila. Bueno. Bajo ese pequeño antecedente hay que recordar que en el 2000, en el 90, no, en el 90 y en el 98, vámonos a la presentación para no generar dudas. Sí, en el 90 y 98 se es publicado Pitex y Maquila, ¿verdad? Maquila, acuérdense que tiene el beneficio principal de atracción de inversiones, donde en una especie de decir a los del extranjero, a extranjeros, decirle, oye, ven, no me dejes ganancia, aquí que no se quede la ganancia, si quieres aquí solamente déjame empleo. La ganancia llévatela, aquí no nos interesa la ganancia, nos interesa el empleo, porque nosotros no, bueno, no, iba a decir otro comentario, pero no. Al final se supone que queremos que sean todos amigos del gobierno. Pero al final del día es una forma fácil de que el gobierno federal ponga las condiciones para dar empleo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el 98 se publica esta figura de maquila donde empresas extranjeras podían traer maquinaria, materia prima, contratar personas, transformar la materia prima y llevársela al extranjero. De esta forma, el extranjero solamente enviaba materia prima donde en México no se hacía una compraventa de mercancía, ¿verdad? Y al no hacer una compraventa de mercancía, pues no entra este famoso eh, tasa de ISR a calcular una ganancia. Simplemente hay un sueldo que pagar en México y que quizás ese sueldo genere una retención de ISR limitada a los volúmenes de ganancia que terminan siendo en el extranjero. Es decir, de Estados Unidos compra la materia prima en China, la manda a México, la transforma, paga sueldos en México, se la lleva a Estados Unidos y en Estados Unidos la vende.
Entonces, cuando él vende la mercancía, su deducibilidad será la compra de la materia prima que hizo o que mandó a México, ¿no? ¿Qué pasa con este esquema de maquila? Vamos a ver el antecedente de dónde está, por qué se mudó, bla, bla. Si bien todo lo que te ha dicho realmente es literal de la ley de ISR, ¿verdad? Mira, el decreto IMEX, ya quedamos en el 2098 se crea puro y duro Maquila. Después, en el 2006, fíjate, ahí estaba yo erróneo, se deroga IMEX, se abroga, mejor dicho, se abroga IMEX. Sí, porque tenemos que, hay dos palabritas ahí técnicas, derogar y abrogar, ¿no? Derogar es un artículo de una ley, el artículo 15, el artículo 33 que vamos a ver, y abrogar es todo, ¿no? Todo como tal el decreto PITEX se quitó. Entonces, en el 2016, el 6 de enero del 2016, se deroga el esquema maquila del artículo 33, ¿vale? Así era como anteriormente lo veíamos. En el campo 16 del pedimento, porque también tiene mucho que ver el llenado del pedimento, que muchos nos confundimos, ¿eh? Muchos nos confundimos que somos maquila y ahí andamos plasmando el valor agregado, ese es un tema interesante y es dato inexacto y ni siquiera somos maquila. ¿Va? Número uno. ¿Qué pasó con Maquila si se quitó de IMEX? Bueno, Maquila decía que el campo 16 del valor agregado del pedimento se llenará únicamente si caemos en el supuesto del artículo 33 del decreto IMEX. Que realicen empresas con programa IMEX se deberá asentar el importe del valor agregado de exportación o las mercancías que retornen considerando los insumos nacionales o nacionalizados y otros gastos. Va. ¿Vale? Pero ¿qué crees? Todo esto se eliminó. Ahora tenemos que voltear nuevamente a ver cómo lo reformuló el artículo 16, perdón, el campo 16 de valor agregado del pedimento, ya que en el artículo 33, como te mencionaba, fue eliminado, ¿verdad? Fue eliminado totalmente ese artículo, derogado. Ahora ve hasta a dónde nos manda. Tratándose de operaciones de maquila en los términos del artículo 181 de la ley de ISR que se realiza en empresas con programa IMSS. Ah, ok. Entonces ya no habla del artículo 33 del decreto, ya te manda la ley de ISR. Oye, pues tiene mucha razón. Si el beneficio era de un impuesto interno llamado ISR sobre ganancias, el ISR es sobre una ganancia, el sueldo es una ganancia, por eso es una retención. Por eso las empresas cuando tienen una ganancia menos costos, venta menos costos es la ganancia, eso es impuesto sobre la renta. Sobre eso se calcula. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues tiene mucha razón que lo hayan mandado directamente el NISR. ¿Qué tiene que estar haciendo el decreto IMEX de régimen temporal con tema de impuestos internos? Y ahí es donde yo quiero que quede muy claro, no porque eres IMEX, eres maquila. No porque te manden mercancía en régimen temporal, eres maquiladora. Las maquiladoras vamos a ver los requisitos. ¿Por qué no nos metemos a Karen? Eso yo creo que nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué no le echamos un ojito a estos artículos 181 y 182 del decreto? Nada más tápense poquito los ojos para que no vean la contraseña. Todo listo. Ok. A ver, nos dice que el artículo 181 de la ley de ISR. Una ley muy viejita, fíjense, ya tiene varios años que no se reforma. Más de 11 años esta ley. Ya ha tenido sus reformas ¿saben cuándo notan que tienen una ley modificada? Cuando ven un artículo que dice bis, 1 ter, ¿no? 184A. Mira, de hecho, este capítulo te dice empresas multinacionales y de operaciones celebradas entre partes relacionadas. Mira, aquí hay un tema interesante, ¿eh? Te dice que tú serás maquila. Tú serás maquila. ¿Cuándo no se considera un residente?
en el extranjero tiene establecimiento en México. Te dice que las mercancías suministradas sean por residentes en el extranjero con motivo de un contrato de maquila. Al amparo de su programa autorizado por la Secretaría de Economía. Entonces, número uno, tenemos que tener, ya nos dice, mercancías suministradas. Todas las mercancías suministradas tienen que ser objeto de maquila temporalmente. No puedes estar tú comprando unas, ¿vale? Y ahí les paso el dato para unos que el tema de mermas y desperdicios se pueden quedar en territorio nacional si eres maquila. Y ese es un tema que no, a veces no quedamos claros. Que la totalidad de sus ingresos por su actividad productiva provengan exclusivamente de su operación de maquila. Que cuando las empresas con programa realicen los procesos de transformación a que se refiere la fracción primera de este artículo, incorporen sus procesos productivos mercancías nacionales o extranjeras que no sean importadas temporalmente, deberán exportarse o retornarse conjuntamente con las mercancías. A ver, fíjense que hay un tema bastante interesante. A ver, si vas a hacer maquila, y te hablo de que veas los supuestos para que veas si cumples o no cumples con ese valor agregado que seguramente la gente anual te lo pide, tú lo plasmas porque así se hacía, porque alguien me lo dijo y porque debes de entender que es un dato inexacto del anexo 19, 184 y 185 de la ley aduanera, que son los artículos que ponen el supuesto y que aparte ponen la sanción y la infracción, ¿no? Y el monto de la multa. Va. Entonces, en ese tema interesante, si tú te pones a ver, ya, ojo, contrato de maquila, materia prima suministrada, o sea, tú no puedes comprar materia prima. Tercero, que sus ingresos vengan por su actividad productiva, exclusivamente. O sea, no me decís, oye Alberto, fíjate que yo compro materia prima y le vengo a otro cuate, pero a este le exporto y soy maquila con este. Eres maquila quizás en la práctica, pero no ante la ley de ISR. Si tú plasmas el valor agregado, la primera pregunta es, ahorita vamos a ver un reporte, se llama DIEMSE, que se presenta en julio, pero pregúntale a finanzas, oye, ¿somos maquiladora pura? Sí, mira que le dije, a ver, no, no, no. Yo sé que le cobras una ganancia a estos cuates, pero ¿eres maquila pura o no eres maquila pura? ¿Cómo lo puedo suponer? Porque tú le solicitaste al SAT, le solicitaste al SAT que te inscribiera como maquiladora, ¿vale? Número 4, que los procesos de transformación al parecer de la fracción PMA se realicen con maquinaria y equipo propiedad del residente en el extranjero. Si no me equivoco, es un 70%. Ah, mira, aquí nos dice. Lo dispuesto en esta fracción será aplicable siempre que el residente en el extranjero con el que se tenga el celebrado el contrato de maquila sea propietario en al menos el 30%. Todo un tema, todo un tema. Entonces, ya nos está diciendo que aparte del contrato, que aparte de la materia prima, tenemos que tener maquinaria al 30% y que las actividades exclusivamente se genere el ingreso de la empresa sobre maquila. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Ahorita es todo un tema, ¿eh? A mí me encanta este tema porque es muy fiscal y nosotros acá en CAIMEX pues, hemos logrado esa especialización con el programa IMEX para poder conjugar todo este tipo de operaciones y que ustedes puedan quedar mejor asesorados. Pero miren, vámonos a este artículo 182, donde en cierta fórmula te dice, ok, si eres maquila, si logras cumplir con todo lo que Alberto te está diciendo, tendrás que pagar de forma del 6.9 sobre el valor de la totalidad de activos fijos utilizados. Ya te vienen todas las reglas. O podrás pagar el 6.5 sobre el monto total de los costos y gastos de la operación en cuestión. ¿Va? Entonces, esto es un tema, el tema maquila. Oye, Alberto, no, ¿sabes qué? Me dicen que nosotros pagamos el ISR en el 30%, pues por eso un, eres una empresa IMEX normal que tributa al amparo de la ley de CR del 30%, no al amparo del 182 o del título que quedamos que era el grupo.
de las empresas multinacionales, ¿no? Entonces, nada más hay que tratar de distinguir esa situación para que no nos equivoquemos, porque les digo que es bien común, bien común que las empresas llenen el campo de valor agregado. Es que mi mercancía viene en régimen temporal. Sí, ¿y qué? ¿Eres maquila? Pues no, porque no presento. De hecho, hay un reporte que se presenta en el mes de junio. Mira, aquí lo tengo. DIEMSE, ¿presentas IEMSE? No, pero sí soy maquila. No, que no eres maquila. Funges y tienes un contrato de maquila con un tercero, pero tú pones la maquinaria, tú pones ciertos avíos, le pagas el valor, etcétera. Pero no eres maquiladora pura. La maquiladora pura es cuando tengan el registro ante el SAT y puedan tributar al amparo del 6.5, 6.9. Se acabó. Los requisitos que ya te comentaba del 85, del 181 es contrato de maquila, insumos propiedad del extranjero, la totalidad de los ingresos provengan de la operación de maquila, ¿va? Y el 30% de los activos fijos sean propiedad del extranjero. ¿Cuál es el principal beneficio? Tributación de forma preferente. Ahora, si eres maquila y si sí caes en el esquema, de hecho, aquí te regalo un link. Mira, este link donde viene decreto que se otorgan los estímulos fiscales de la industria manufacturera, pues viene todos los requisitos para ingresar a Maquila, qué tienes que hacer. Es un decreto muy pequeño, ¿vale? Para que lo puedas, si eres que eres maquiladora pura, o si deseas integrar, si de repente me dices, oye Alberto, no soy maquila, ya me quedó claro que no soy maquila porque no tengo el alta con Hacienda o ese permiso para tributar como maquila. Ya me quedó claro. Pero ¿qué crees? De los requisitos que tienes, sí caigo. Soy un residente en México, pero puedo ser maquila, sí, claro. Alberto, me interesa hacerme maquila. Ve, échale un ojito a este decreto publicado el día 26 de diciembre del 2013. Posiblemente puedas apegarte a ese beneficio, ¿no? Nuevamente, recuerda que mucho de lo que vemos aquí no solamente es regañarte porque llenas ese valor agregado, sino también ver la opción en que tú te puedas volver maquila si cumples con esos esquemas. Un par de clientes caen en ese esquema, pero menos el activo fijo. Y lo que hicimos es, pues, véndeselo. Que el activo fijo, que esta residente en el extranjero compre tu activo fijo que utilizas para estas maquinarias. Haz que sea propiedad de ellos. ¿Me explico? Y de esa forma adherirte a ese esquema. Ok. Bueno, ¿cómo lo tengo que aterrizar? ¿Cómo es que tengo que ver este esquema de exportación? Ahora sí, vamos a pensar que ya eres maquila, que si cumples con el reporte DIEMSE, con el aviso de maquila, bla, bla, con todos los requisitos. ¿Cómo lo tengo que ver en el tema del pedimento? Número uno, y creo que también ahí les digo que este esquema, me encanta agarrar este tipo de esquemas porque nos manda de un lado para otro. Para exportar con maquila, pues, obviamente es porque importaste temporalmente mercancía y que necesitas exportar. ¿Qué necesito exportar? Pues la materia prima, ¿verdad? Perdón, la materia prima transformada. Pero vamos a ver dos artículos padrísimos para que no van a decir, no, Alberto, es que ya me lo dijo el agente aduanal, pero pues yo lo voy a seguir haciendo igual. No me interesa. Ley aduanera, ¿y cuál otra iba a ver? Ley aduanera y código fiscal. Sí, código fiscal. El primero de ellos es que necesito revisar, no. El primero de ellos, tengo que revisar el artículo 78, 78. Este artículo 79 que nos dice, a ver, para considerar exportado, ¿qué base o sobre qué base se va a calcular? Acuérdate que la base gravamen es la base sobre el cual se grabaría el arancel. Es decir, en importación, o la base de gravamen de importación son dos, o más bien es una, es el precio pagado de tu mercancía más los gastos que pudiste haber caído con el supuesto del artículo 65, que son los incrementables, siempre y cuando los haya pagado el importador. ¿Cuáles son esos?
flete, seguros. Ahorita está de moda el tema de las garantías, por si tuvieras ahí, perdón, no son garantías, regalías, de las regalías que se pagan por el tema de la importación, ¿vale? Por el tema de los contratos internacionales que tengas con otras partes. Pero ve, dice, la base de gravamen del impuesto general de exportación es el valor comercial de las mercancías en el lugar de la venta y deberá consignarse el comprobante fiscal digital. Y o también te dice, o en el documento equivalente y en su defecto cualquier otro documento comercial sin inclusión de fletes y seguros. Va. Entonces, quiere decir que cuando tú importas la materia prima, vamos a decirle 100 pesos, tú agregaste un valor de 30 pesos, ¿no? De valor agregado. Tu producto ahora vale 130 pesos. Pero tú no vas a vender esa materia, ese producto. ¿Estás de acuerdo? Tú no lo vendes porque tú eres maquilador. Tú no compraste. Tú no puedes exportar con un CFDI de valor de 130 pesos porque no te van a pagar los 130, te van a pagar 30 pesos. Y si tú le entregas el CFDI a la gente a por 30 pesos, te decir, oye, pues aquí nada más dice servicio. Aquí nada más dice servicio. Tú no puedes exportar por 30 pesos si la materia prima valió 100. Alberto, ¿qué hago? ¿Le mando un documento a cualquier otro documento o a algún documento equivalente? Vamos a ver, ¿por qué sí, por qué no? ¿Qué nos dice el código fiscal? Porque ahí es donde te tengo malas noticias. El, ar- el, el código fiscal en el artículo 29 que se reformó en enero del 2022, nos dicen que todas las personas, ojo, me voy a ir directo al grano, los contribuyentes que exporten mercancías que no sean objetos de enajenación, maquila, o cuya enajenación sea a título gratuito, no, vamos a caer en el supuesto, la mercancía que exporto no es objeto de enajenación porque yo lo maquilé, simplemente lo estoy regresando y le estoy cobrando un servicio cuya enajenación sea título gratuito, deberán expedir el comprobante fiscal digital por internet que ampare la operación. Es decir, que ya no puedes exportar con un documento equivalente, ¿sí sale? Que quede claro eso. Con un documento equivalente no puedo exportar. Punto y aparte. ¿Qué más tengo que hacer? Pues hacer un CFDI. Esto, señores, que estamos platicando, en verdad es una masterclass, ¿eh? Porque esto yo me tuve que chutar una maestría para entender todo este tema. Espero que esté quedando claro. En verdad, 18 meses de estudio para entender que era un CFDI de enajenación, que era enterar, que era causar, que era acreditar, que era un CFDI tipo traslado, de tipo ingreso, bla, bla, bla. Espero poder compartir esta parte de la mejor forma. Si no, créeme lo que podamos poder repetir y poder ahí resolver dudas. Entonces ve todo lo implicado que está en el esquema maquila. Número uno, no puede exportar con un CFDI de tipo ingreso porque el artículo 79 de ley aduanera, si era el 79 o el 78. El 79 te decía, no puedes exportar con el valor del servicio, tiene que tener valor mercancía, ok. Y el 29 te sujeta que tiene que ser un CFDI. Diablos, ¿qué hago? ¿No? Porque en todos lados me están amarrando. Pero créeme lo que aquí esperemos que salgas, en lugar de que salgas con más dudas, salgas con más respuestas. ¿Vale? Ahora, ¿qué otro artículo tiene toda esta implicación? El artículo 29 de la ley del IVA. Y el artículo 2 del decreto IMEX. Digo, qué padre, que en verdad qué padre clase, porque estamos viendo muchísimos supuestos que nos mandan un ordenamiento, que nos manda a otro tema. ¿Por qué no lo vamos haciendo en una hojita de Word que les late para no tener tanto archivo? Entonces, el artículo 79 de ley aduanera me obliga a plasmar en el documento de valor el valor comercial de las mercancías, es decir, el precio de venta.
el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación me obliga a realizar un CFDI en cualquier exportación. Y déjenme, les voy a ir poniendo, le voy a poner claves de pedimento, RT, B1, BM, ¿vale? BO, cualquier tipo de exportación, ¿eh? H1, porque después me dicen, no, 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 Alberto, nada más es para los A1. Ya tendremos ahí, vamos a por ahí, estamos viendo la posibilidad de sacar un videito de envases y empaques. Por ahí se está preparando un tema bastante padre para que puedan estudiar desde la regla 3138 y poder entender ahí un poco más explícito, así como lo estamos viendo el día de hoy con el tema de los CFDIs, ¿vale? Ahora, ahí que hay un tema interesante. Ya se los haremos llegar, pero ya, tiempo al tiempo. Ahorita lo que quiero ver es que los CFDIs, ¿qué tipo de CFDI me está pidiendo? En el pedimento de exportación me está pidiendo, me está diciendo que puede ser un CFDI de tipo ingreso o un CFDI de tipo trace. De tipo traslado. Entonces, en cualquiera de estos dos CFDIs, ojo, no está haciendo distinción porque simplemente te dice un comprobante fiscal digital. No te pide si es de venta o si es de ingreso. Aquí el tipo ingreso es cuando lo vas, cuando existe una G, vamos a ponerle tal cual, cuando se percibe un ingreso en la cuenta bancaria. Así tal cual, vamos a entenderlo. Es eh, un documento que comprueba el traslado. Eso es un CFDI de tipo traslado, ¿vale? Ahora, ¿qué más tenemos que ver? ¿Te acuerdas que te platicaba el artículo 29 de la ley del IVA? Porque miren, cuando una maquila exporta la mercancía, ya quedamos que no, que tiene que hacer un CFDI. Ok. Que tiene que hacer un CFDI cuando se exporta, debemos hacer un CFDI con tasa de tipo ingreso, a tasa del 0% de IVA, porque es una exportación. Pero ojo, este CFDI es por un servicio de maquila, ¿verdad? No es, y que quede claro, porque este CFDI de tipo ingreso que va a ser la maquiladora para cobrar el servicio de maquila, no exporta piezas. Ese CFDI no es de exportación de piezas, es simplemente es un servicio que ellos están cobrando. ¿Sí empieza a quedar claro todas las obligaciones e implicaciones? A ver, pero ¿qué nos dice? Porque siempre existe esa famosa pregunta de finanzas. Alberto, ¿qué crees? Tú, bueno, y de hecho creo que lo vimos en sesiones pasadas. ¿Qué crees, Alberto? Resulta ser que el soporte principal para mi facturación a tasa cero, ¿qué es, señores? Pues tu pedimento. Si no caemos en el artículo 10 que platiqué la sesión pasada de las virtuales, ¿verdad? Caemos en este artículo 10 y este artículo 10 puntualmente nos dice que si no tengo un documento que compruebe la salida de las mercancías, tendremos que pagar el 16% de IVA. Ah, no te preocupes. ¿Qué crees que te dice el artículo 29? Las empresas residentes en el país calcularán aplicando la tasa del 0% al valor de enajenación de bienes o servicios cuando unos u otros exporten. Fracción cuarta. El aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados por residentes en el país, es decir, un servicio que se hizo en México, pero el aprovechamiento es en el extranjero. B. Por operaciones de maquila y submaquila. Inciso B, fracción cuarta. Para exportación de los términos en la legislación aduanera y en el decreto del fomento de operaciones de la industria maquiladora de exportación. Para estos efectos, se entenderá que los servicios se aprovechan en el extranjero cuando los bienes objeto de maquiladora sean exportados por empresas maquiladora. Entonces, ahí quiere decir el artículo 29
fracción 4 inciso B, que nos dicen que si yo hago un CFDI de exportación y tengo con un contrato de maquiladora, lo exporto porque fue mercancía de importación temporal, aun cuando no lo ligue con el pedimento, se entenderá que se presta en el extranjero. Alberto, yo importé mercancía en régimen definitivo y yo no la compré, pero cuando la voy a regresar al extranjero y voy a hacer un CFDI me servicio. No aplica, no aplica. Tendrías que pagar la materia prima y después venderla con un valor agregado y ahí más o menos sumar y restar para que sea tu ganancia. Solamente los IMEX pueden hacer esta situación. Pero los IMEX, ojo, y realmente en un tema atractivo, las IMEX servicios que también presten servicio de almacenamiento, las IMEX servicios que también presten servicio de retrabajo, todos ellos pueden caer en este supuesto de servicio de maquila que no propiamente estén amarrado en el pedimento, ¿va? Listo. ¿Qué más tenemos que ver? Empiezo, espero que empiece a quedar claro, ¿vale? Entonces, ya te quedó claro que nuestra mercancía tiene que salir del país con un CFDI sí o sí. Entonces, nosotros, bajo el esquema de maquila, y bajo cualquier esquema, si no lo vas a vender, ya no te recomiendo hacer un documento en Word o en Excel para ponerle PDF, ¿no? Para ponerle tus valores, ¿no? Tiene que ser un CFDI y lo que recomendamos es hacer un CFDI tipo traslado. Este CFDI tipo traslado es el que comúnmente sirve eh, para suplir y cumplir con este artículo 29. Obligados a hacer un CFDI. Después recomendamos, este CFDI, perdón, y me está adelantando, tiene que tener y cumplir con el artículo 79 de ley aduanera, plasmar en el documento el valor de las mercancías. Es decir, que este CFDI tenga el valor total, ¿correcto? Nosotros hemos visto esta práctica y realmente la vemos correcta, ya que en este CFDI de tipo traslado, a la agente aduanal le plasman una leyenda del valor agregado, ¿vale? Y hacen un segundo CFDI para, ¿qué crees? Cobrar su ganancia. Como te lo mencionaba en el artículo 29, fracción cuarta, es un inciso B de la ley del IVA, es un fundamento legal que te permite cobrar solamente tu ganancia siempre y cuando cumplas con todas las condiciones anteriores, ¿no? No solamente que se te ocurra facturar, debes de cumplir con las condiciones. Entonces, quiere decir que el agente aduanal podrá, en base a estos dos datos, ojo, el CFD tipo traslado es el que tendrá la información del valor comercial del artículo 79 y el valor agregado. En un punto interesante, el agente aduanal nunca sumará tu CFDI de tipo ingreso con el servicio de maquila en tu pedimento, ¿va? ¿Qué quiere decir esto? ¿Y dónde viene el tema interesante? Tú tendrás que tener la capacidad de también indicarle en valor, carta de instrucciones a la agente aduanal que plasme este campo de valor agregado, la cantidad de tu CFDI de tipo ingreso que cobraste el servicio de maquila. Y al cobrarle el servicio de maquila, tú tendrás un monto que ampare este CFDI, ¿vale? Oye, Alberto, híjole, ¿qué crees? Soy maquila, pero nunca plasmé el valor en agregado. No te preocupes. El simple hecho de cumplir con las condiciones que hace un momento vimos acá, este simple hecho hace que tu facturación a tasa cero esté justificada. Porque el artículo 29, fracción cuarto, inciso B, te dice que podrás exportarlo, hacer tus FDIs de servicio. Porque nuevamente, la mercancía vale 130 pesos, tus FDIs de 30 pesos. Pues, obviamente, si volteamos a ver el pedimento, dice 130 y tu factura por 30 de servicio. Quiero que le entregues una factura por un concepto de servicio a la gente te va a decir que estás loco. O sea, yo no puedo sumar este valor agregado en este supuesto. O sea, yo no puedo plasmar, no existe una partida con ese supuesto, ¿verdad? Entonces, espero que haya quedado claro. Está padrísimo el esquema Maquila, la verdad es que me gusta mucho.
Me gusta mucho el esquema maquila. No sé si haya quedado totalmente claro. Señores, pues nos alargamos un poco y estoy viendo ahí las horas. No sé si existe una duda. Yo creo que ya no alcanzaremos a ver el siguiente tema activo fijo. Lo dejamos viendo. El tema de activo fijo, por si quieren apuntarlo en su agenda, está muy padre porque hablaremos no solamente de la importación y que tiene que tener su número de serie y lo tienes que registrar en tu anexo 24, no. También hablaremos de si llegas a tener un PAMA, hablaremos del cambio de régimen de activo fijo y el cambio de régimen habla de la depreciación del activo fijo, ¿vale? De esa depreciación, de cómo puedo disminuir el valor en aduana, de si ya tuvo una vida útil en México, 5, 10, cómo reviso la ley de ISR para ver si lo puedo hacer una deducción más rápida. Tenemos un cliente que importó activo fijo al amparo de la clave AF, pero el artículo 34 de cambio de régimen de activo fijo te permite cambiar de régimen, te permite cambiar de régimen mercancías que ya hayan cumplido su vida útil. Y el artículo 34 te dice activos que su energía sea por temas renovables. Y ahí vimos, y al año prácticamente la mercancía, porque esa deducción es 100% el primer año. Y esa deducción nos permitió hacer cambios de régimen como a los 3 años. Ya no, de hecho les habían cancelado su IMEX, pero ya las máquinas ya prácticamente no pagaron IVA, ¿eh? Entonces un tema atractivo, nuevamente como el esquema de maquila, ¿no? No solamente decirte que se plasma el valor agregado si es maquila, te digo por qué, las tasas de ISR, que creo que nos falta mucho ahondar en maquila, algún día llegaremos a los casos prácticos y ahí es donde quería llegar. Señores, va a estar muy padre la actividad. Creo que más allá de apuntar o capacitarte, realmente la dinámica es entrenar a toda la comunidad del comercio exterior, buscar entrenarnos, buscarnos hacer fuerte en esta dinámica, buscar nosotros mismos poder presentarlo, ¿verdad? La verdad es que creo que la importancia de que las empresas están bien cuando tengamos una auditoría o una visita no se paga con nada. ¿Por qué? Porque si bien en el tema del comercio exterior, y lo voy a decir con todas sus letras, el tema de comercio exterior muchas veces le hacemos caso hasta que tenemos una visita de economía, una visita del SAT, y cuando estamos amarrados, ¿no? Y cuando ya no podemos voltear y decir, pues ya háblale al consultor para que vea que nos ayude, y ahí a veces es muy tarde. Y nosotros queremos y tenemos la intención de que tú puedas capacitarte, entrenarte y que puedas resolver muchos de estos problemas tú solo. ¿Por qué? Porque en verdad, derivado de la modificación del 14 de octubre, no hay suficientes asesores, no hay suficiente entrenamiento y muchas veces todo esto conlleva a que puedas ver hoy en las noticias que economía y sobre todo la GASE presume con bombos y platillos que ha estado tronando certificaciones. Y esas certificaciones lo único que hace para la industria del comercio exterior es bajar la competitividad por el flujo de IVA. Y es un tema muy preocupante porque hay un jineteo. La autoridad no te devuelve tu impuesto. Ojo, si la autoridad devolviera el impuesto inmediato y no en 8 meses, un año, y te presentas 10 trámites, te desiste 5, te rechaza 2 porque el rechazo es hasta juicio, y tú ves tu lana real y no un financiamiento al gobierno por el simple hecho de no haber cuidado un domicilio, que es el caso que queremos platicar contigo, el caso hecho de no haber una adición de fracciones, el tema de las opiniones positivas de los representantes, todo eso lo vamos a ir viendo cada sesión. Mi intención es agotar en una sesión cada uno de estos puntos para que quede claro. Guarda tus preguntas, todo lo que tengas que ver con domicilios, son domicilios del SAT, domicilios de economía, domicilios de Agase. Después veremos el tema de socios y accionistas, donde hay un portal nuevo en el SAT, hay socios y accionistas que son de extranjeros, que no tienen opinión positiva, que son en México, quizás que ya fallecieron, en pandemia pasó mucho.
que no los encuentras, un miembro del consejo que se peleó con la empresa y no lo encontramos, actas constitutivas que no están bien, su registro en en el registro público de la propiedad, y me volteo, ¿no? También los domicilios, a veces los domicilios en tu acta constitutiva, perdón, en el registro o en la propiedad del inmueble, en la escritura pública, dice lotes. Y tú ya estás en una nave industrial, dice lote 15 y voy con el domicilio fiscal a empatar con la escritura y dice, pues manzana 15 lote 3, o sea, ni idea, ¿va? Entonces, acompáñanos a que tú puedas entrenarte y continúes con todo este conocimiento ampliándolo de la mano de CAMX. Me da mucho gusto saludarte. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.